Hola chiquis, hoy vamos a ver derivadas, la interpretación geométrica y su definición. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? El valor de la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. En este ejemplo, con GeoGebra, la derivada en x igual a 1 es m igual a 4. Veamos este ejemplo. Tenemos graficada la función cuadrática x cuadrado más 2x menos 1. Tenemos también graficado el punto 1 en x, 2 en y. Luego, marcamos la recta tangente que pasa por dicho punto. ¿Qué significa recta tangente? La recta tangente va a tocar a la curva en un único punto. Va a tener un solo punto de contacto. Y por último, con GeoGebra marcamos la pendiente de la recta tangente a la curva que pasa por dicho punto. Fíjate que esto, en GeoGebra, nos da directamente que vale 4. A eso vamos a aprender hoy a calcularlo analíticamente, por definición y por tabla. Bien, en GeoGebra, 1 insertamos la función, 2 insertamos el punto en nuestra entrada, 3 marcamos la recta tangente a la curva en ese punto con la herramienta recta tangente, haciendo clic en el punto y en la función. 4, con la herramienta pendiente hacemos clic en la recta y automáticamente nos da la respuesta. Excelente. Veamos la definición de la derivada de una función en un punto. La pendiente es la razón, es decir, la división entre el incremento vertical y el incremento horizontal. Fíjate, el incremento horizontal es llamado delta x. Y fíjate que tenemos un valor x marcado sobre el eje x y un valor x más h. Entre x y x más h decimos que hay un incremento delta x que lo marcamos como h. Fíjate que acá cuando el valor en el eje x es este valor x, el valor de la función es f de x. Y cuando el valor en el eje x que tomamos es x más h, el valor de la función en este incremento x más h es f de x más h. Es decir, a la x la voy a reemplazar por x más h. Entonces dijimos, delta vertical, delta y, dividido delta horizontal, delta x. Este delta es valor final menos valor inicial. Fíjate, el valor final en el eje y está dado por f de x más h, por eso tenemos f de x más h, menos el valor inicial, que está dado por f de x, dividido el delta horizontal, el delta x. Fíjate que tenemos x más h menos x. Por eso este delta x, este incremento en x, es h. Perfecto. Esto se denomina cociente incremental. Cuando queremos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva, es decir, la recta que toca en un solo punto a la curva, hacemos el límite con h tendiendo a 0 del cociente incremental. Fíjate que a nuestro anterior cociente incremental le agregamos el límite con x tendiendo a h de esta función. A esto es lo que denominamos definición de la derivada en el punto x. Bien, a su vez, esta notación es muy importante. La derivada de f de x se escribe con un tilde, f' de x. Bien. Veamos un ejemplo. Calcular la derivada por definición de la función f de x es igual a x cuadrado.
Bien, partimos de la siguiente fórmula. Límite con h tendiendo a 0 de la función en el incremento x más h menos la función inicial, en el punto inicial, f de x. Todo dividido h. Planteamos por un lado f de x más h, es decir, donde dice x vamos a reemplazar por x más h. Entonces nos queda que f de x más h es igual a x más h todo al cuadrado. Recordar que cuando hay una suma y una resta no podemos distribuir esta potencia. Recordar, árbol al cuadrado, árbol por árbol. Por eso es que nos queda x más h por x más h, o lo que también llamamos trinomio cuadrado perfecto. El primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si lo hacemos con distributiva o lo hacemos con trinomio cuadrado perfecto, vamos a llegar a exactamente lo mismo. Con lo cual vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos, ¿sí? La fórmula que tenemos dice límite con h tendiendo a 0 de la función en x más h menos la función en x. Bien, acá lo marqué con naranja. La función en x más h es esto que está acá, que es x cuadrado más 2x por h más h cuadrado, menos la función en el valor inicial, es decir, x cuadrado. Fíjate que x cuadrado con x cuadrado se simplifica. Límite de h tendiendo a 0 de 2x por h más h cuadrado, todo dividido h. Es notable que acá nosotros, si reemplazamos a la h por 0, nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Con lo cual vamos a recurrir a extraer h de factor común en ambos, en el numerador y en el denominador. Entonces nos queda h por 2x más h, porque h por 2x es 2xh, más h por h es h cuadrado. Con lo cual, fíjate como acá pude sacar factor común h, se eliminan las h y salvo esta indeterminación. Luego reemplazo a la h por 0 y nos queda que la derivada por definición de x cuadrado es 2x. Es decir, que f' de x es 2x. Y ahora sí te pregunto, ¿cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva x cuadrado que pasa por x igual a 1? Bien, lo que hacemos es reemplazar x igual a 1 en la derivada de dicha curva. Por eso decimos 2 por 1, 2. Es decir, donde decía x en la derivada, lo reemplazamos por 1. Bien, vamos a verlo en GeoGebra. Bien, en GeoGebra lo primero que tenemos que hacer es insertar la función. En este caso, x cuadrado. 2. Insertamos el punto. Y me dirían, profe, ¿pero qué punto? Y yo te di el valor de x igual a 1. Para averiguar cuál es la coordenada en y, lo que tenés que hacer es reemplazar en la función por 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Con lo cual, el punto que tenés que marcar en GeoGebra es 1, 1. Luego marcas la recta tangente a la curva de ese punto con la herramienta recta tangente haciendo clic en el punto y en la función. Y por último, con la herramienta pendiente, hacemos clic en la recta y automáticamente nos da la respuesta. Fíjate que acá la pendiente por GeoGebra sale que vale 2. Excelente. ¿Coincide con lo que acabamos de calcular? ¿Con la derivada por definición? Sí, coincide. Bien.